Que nos digan que están listos y comenzamos. Hola, muy buenos días, tengan todos. Qué gusto saludarlos aquí en Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes y esto es Respondiendo al Daño. Hoy tenemos un invitado especial que es el maestro Rubén Urriza Razo, Abrazo. que el día de hoy nos acompaña precisamente para ver y analizar una sentencia de bastante relevancia constitucional y jurídica, que es el Amparo en Revisión 891-2023, que habla precisamente de la responsabilidad penal de las empresas morales y discriminación por orientación sexual. Bienvenido, Rubén. Es gusto para Indeca tenerte con nosotros. Bienvenido seas a esta tu casa. Hola, ¿cómo estás, Marisol? Antes que nada, muy agradecido por esta invitación que amablemente nos haces, para poder compartir con tu auditorio todo lo que fue esta experiencia y sobre todo esta sentencia que te abre todo un nuevo paradigma de derechos humanos al entender ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una forma de defender o de reaccionar ante violaciones de derechos humanos y con todas las implicaciones que eso lleva, no solamente en derechos de daños, sino principalmente en el ámbito del compliance de nuestro país. Claro, Raúl. Pues agradecemos profundamente tu presencia aquí en este espacio y me permitiré leer un poco de tu reseña curricular. Miren, el licenciado Rubén Urriza Razo es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo el grado de abogado con mención honorífica, sustentando su tesis sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema en el que se ha consolidado como uno de los referentes más serios en el país. Cuenta además con especializaciones en el sistema penal acusatorio y diversos diplomados en justicia oral por el INACIPE. Ha sido profesor titular de Derecho Penal en instituciones de alto prestigio como es el ITAM, la Escuela Libre de Derecho, donde actualmente imparte las materias de Derecho Penal y Seminario de Delitos Económicos y de Abogados. Es autor del artículo La responsabilidad penal de las personas jurídicas, publicado en el libro colectivo Teoría del Derecho y Dogmática Jurídica Contemporánea. Nos honra tenerlo con nosotros para conversar sobre esta sentencia, el amparo en revisión 891-2023, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un gran precedente de enorme trascendencia sobre la responsabilidad penal de las personas morales y discriminación por orientación sexual. ¿Quién más que tú, Rubén, que nos pueda ir introduciendo al contexto del caso? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega tu cliente? Porque sabemos que tú representaste este caso y lo llevaste hasta el amparo en revisión, donde finalmente obtuviste una sentencia que ha creado un precedente importante en el ámbito constitucional. Cuéntanos un poco del caso. Bueno, pues todavía seguimos en el caso, es lo que es increíble, pero les cuento este antecedente. Mira. Nosotros defendemos los intereses de Leonardo Poblete Galván. Leonardo Poblete Galván es una persona miembro de la comunidad LGBT. Él está casado, pues, tiene adoptado un par de niños y pues ha hecho su vida pues, como cualquier persona, ¿no? Simplemente él trabajaba y él tenía una dirección jurídica en UBS, en este banco suizo con representación en México.
Y desde que llegó al banco empezó a tener ciertos problemas, ya sabes, le empiezan a preguntar de si está casado, todo ese tema, ve que los demás, no obstante, ve que los demás ascienden, no obstante que él tenía buenas calificaciones y que él hace los trabajos de las personas que ascendieron. Empieza a recibir llamadas de atención por portar un arete y toda una serie de condiciones, pero todo se empieza a agravar en el momento que él le anuncia al banco que va a adoptar, que va a adoptar un niño. A partir de ahí el banco le empieza a hacer la vida miserable, le niegan capacitaciones, empieza a tener toda una serie de acoso, humillaciones en público, lo titulaban su área la casa de las locas, cuando tenía pues eventos familiares que realizaba el banco, pues en un primer inicio, antes de que tuviera niños, pues simplemente pues él no podía jugar fútbol porque el fútbol es de hombres, entonces no lo dejaban participar, y a partir de que tiene niños, inclusive le empiezan a hacer pues comentarios de, híjole, mejor no venga tu familia a este tipo de reuniones porque no queremos que los otros niños se confundan al ver que hay niños con dos papás. Cansado de esta situación de acoso, porque además casualmente siempre se equivocaban con su bono, nunca le pagaron su bono completo. Y todo esto en una institución que se prestigia a nivel mundial de ser inclusiva con la comunidad LGBT. Si ustedes pueden googlear UBS, pues prácticamente una parte importante de lo que es su anuncio es que se presentan como un ambiente muy incluyente, ¿no? Y amigable con la comunidad. Es, digamos, la bandera que ha atribuido UBS, aunque pues, ya hemos visto a raíz de este caso que se ha emitido en toda una serie de escándalos en su parte compliance. Entonces, pues él ya un tanto cansado de ser pisoteado, presenta una queja interna en donde nada más pide un reclamo que cesen los malos tratos hacia su persona y que sea tratado como cualquier otro. Entonces, el problema ahí fue que el presentar esta queja fue prácticamente como haberle echado gasolina al problema. Todo se intensifica, todo se agrava, empieza a recibir mayores humillaciones en público. Cuando digo humillaciones en público estamos hablando de un director de área jurídica que le pegan una regañiza por tardarse en atender una notificación, cuando realmente una notificación, todos ustedes abogados saben que lo puede hacer perfectamente cualquier pasante. Entonces, recibe este tipo de humillaciones, pero cuando te hablo de gritizas, de golpes en el vidrio, de un caminito como de vergüenza en donde te empiezo a gritonear, y cada vez escalo más, ¿no? Y además un trato del compliance officer y del superior de área, pues completamente inequitativo, porque en lugar de aplicar el manual de compliance que establece el propio UBS, que te establece cualquier ISO, que es sepáralos, calma un poco las cosas y toma medidas pues, para que se calme el clima, en lugar de hacer eso, le decían, oye, pues deja de chillar, no te escudes en esta área, ¿no? Y al contrario, cada vez intensificaba, no toma una sola medida, prácticamente alienta a los demás a seguirlo humillando, y al ver que todo esto no funciona, acude ante CONAPRED. Y en CONAPRED lo primero que hacen es, y esto es un tema importante en el asunto, se dictan medidas, y medidas muy normales, pero son unas medidas cautelares de, por favor, toma las medidas para que se enfríe la situación y sobre todo no tomes represalias a nivel laboral,
en contra del empleado por haber acudido ante CONAPRED. No funcionó. Todo se intensificó aún más y termina, inclusive llama la atención porque UBS va y juramenta ante CONAPRED que va a respetar esas medidas y que él no va a ser empleado y que él no va a ser y que él no va a ser objeto de ningún tipo de represalia. Vamos, ¿qué órgano de compliance puede funcionar o qué queja interna puede funcionar si tú tienes temor a una represalia? Él, todo Claro, esto se empezó mandé, todo esto, claro, todo esto se empezó a agravar aún más. Inclusive él sufre un accidente, vamos, a destroza el codo y, y en lugar de seguir los lineamientos de la empresa, que es, oye, respondemos por ti, en términos del propio manual de UBS, pues tendría que recibir su sueldo completo. Y él le dicen expresamente, nuestro manual es este, yo te cubriría, sin embargo no lo voy a hacer porque tu caso es diferente, porque tú levantaste la voz, tú te quejaste y es más, si quieres que te pague tu sueldo de manera completa y no como lo establece el IMSS, que vamos, está bien lo que establece el IMSS, pero cuando tienes un empleador que te da mayores derechos que quieres que te trate como todos. Si me firmas tu renuncia temporal, y si me firmas tu renuncia temporal, va, te ayudo. Todo esto está grabado, ¿eh? Y todo esto que te estoy diciendo nunca ha sido desmentido por parte de la empresa. Tuvimos, pues él está en incapacidad, llega diciembre, como todos en diciembre, pues vamos, estamos más apretados de gastos, acababa de llegar su segundo hijo en adopción, acaba de llegar, perdón, su segunda hija en adopción, y él quería darles esa primera Navidad, pues obviamente no le da nada, vamos, ni siquiera le pagaron el aguinaldo, y todo esto ante burlas, y al final del día, prácticamente pegado a Reyes, viaja su jefa desde Brasil, 14 horas en avión, solamente para darse el gusto de decir, de despedir a Leonardo. Y ahorita, por ejemplo, leo ahorita el mensaje de Norma. Nunca había leído el tema de renuncia temporal. Pues evidentemente es una trampa. Y esto está documentado, fue exhibido fue exhibido los correos que le mandaron ante COPRED y jamás ha sido desmentido. Inclusive tenemos el audio de cómo se lo ofrece. Y esto se lo ofreció la directora de Derechos Humanos de la directora de Derechos Humanos del banco y que inclusive fue quien dijo que nunca iba a tener represalias. Y lo vinieron a despedir. Y a diferencia de lo que establece el manual de UBS, sí, esa es la empresa en cuestión, Iván. Y a diferencia de lo que establece UBS en sus manuales, te ponen unas causas muy específicas de despido. Aquí en ningún momento le dieron la causa de por qué lo despidieron, ni por qué lo hicieron así y por qué no lo indemnizas. Todo esto fue por el gusto de despedirlo, inclusive, y llama mucho la atención, pero él ya asesorado, una vez que es despedido, pues prepara un documento en donde establece que él entrega la computadora, el pase de estacionamiento, demás herramientas de trabajo, con motivo del despido injustificado del que era objeto. Y así se lo firma la directora de Derechos Humanos, de Recursos Humanos, y así se lo firma la directora jurídica. Todo esto jamás se ha desmentido y aquí quiero tocarles el tema de pues asuntos similares a y ahora que viene la entrega de premios Óscares, pues recordarás el caso de la película Filadelfia y en la película Filadelfia había una versión alterna del por qué te despedí, ¿no? O sea, es, nos decían, nosotros te despedimos porque empezaste a faltar a tu trabajo no cumplió las expectativas,
y en base a eso te despido, pero tienes una versión alterna. En el otro caso famoso, el de Chévez, está la versión de te compro tus acciones. Y ves el pago de las acciones y ves la renuncia firmada por él, aunque obviamente todo bajo un tema de discriminación y fue un tema que, bueno, ya se resolvió. Aquí nunca ha habido una versión alterna de por qué lo despidieron. Y te digo que no ha habido una versión alterna después de, siendo que han tenido la oportunidad de hacerlo en la vía civil, en la vía penal, en la vía administrativa, en los amparos que han presentado y ante la propia CONAPRED. Te hablo de 5 vías distintas. Y es un juicio que tiene como 10 procedimientos distintos o más. Es una cuestión, es un monstruo de asunto si quieres verlo a nivel de trabajo. Y nunca hubo una versión alterna. Inclusive a partir de esta victoria se acerca un litigante, un amigo y nos dice, oye, es que yo representaba a UBS en esta parte en Tecopred, creo que atendió una audiencia, y nosotros propusimos que se liquidara a Leonardo conforme a la ley. No de, si no, si la relación no funciona entre ustedes, pues vamos a despedirlo con qué, pues con lo que dice la ley, ¿no? Ya no nos vamos a meter a un tipo de discusión respecto al monto. ¿Qué te dice la ley? Hacemos el cálculo, aquí tienes tu finiquito. Por esa sugerencia, le quitaron todos los asuntos de UBS, no solo este, en todos los asuntos. Y no obstante que tenía una relación de amistad con la directora jurídica de UBS desde la carrera, o sea, de más de 20 y tantos años. O sea, se acabó la amistad de 20 años por sugerirte que pagues lo que dice la ley. Y a partir de esto se desata toda una serie de procedimientos. O sea, tenemos vía laboral por el tema del despido, tenemos vías, se abre un tema ante CONAPRED, perdón, CONAPRED resuelve y resuelve atinadamente, oye, aquí hay actos de discriminación, no solamente por el despido, sino también se da por un trato diferenciado, por haberle ofrecido este tema de, debo acondicionar tu sueldo a que me renuncies de manera temporal, y todo esto en el contexto de un escenario de discriminación que se incrementa o queda en evidencia por la violación a las medidas cautelares. Y hoy en día abrimos este panorama de la vía penal que tiene también una vertiente de un juicio por daño moral, más todos los juicios de nulidad. Inclusive ellos acudieron al amparo y en el amparo quien despidió de manera injustificada esta brasileña que viajó nada más a eso, y tengo sus entradas y salidas de migración que sí lo confirman, pues ya quedó firme en ese aspecto al haber perdido el amparo. Y es en este escenario que nosotros acudimos a la vía penal y en esta vía penal abrimos el debate sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, que aquí Eso es lo estamos, que te quería preguntar, Rubén, porque casi todos los abogados cuando vemos este tipo de asuntos pensamos en la cuestión laboral, en la cuestión civil, el daño moral, pero hemos visto pocas sentencias relacionadas en el tema de imputar responsabilidad penal a las personas morales. ¿Cuál fue tu análisis específico con respecto a la presentación de esta denuncia? Si nos puedes comentar. mira, te platico, cuando a mí me sugieren el caso, y es porque yo fui profesor en el ITAM del esposo de Leonardo, literal, estamos en pandemia, días antes de Navidad, inclusive la denuncia se presenta un 26 de diciembre. Y, y la verdad es que siempre he tenido la inquietud intelectual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues, tan es así que de eso hice mi tesis profesional. Y lo que vi es que se daban efectivamente todos los elementos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y la inquietud fue de, pues, estás en un escenario de pandemia, estás pasando tiempo además en tu casa, tienes más tiempo, por decirlo así, todos nos acordamos de esa parte horrible de nuestras vidas que fue el encierro.
Y decidí atreverme y decidí salir en este asunto de, de lo común, de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Decidí con base a una inquietud intelectual probar un camino, abrir una brecha y se consiguió. Y te voy a decir una cosa, el principal impulso es que en este asunto las causas convocan y realmente te sumas a una causa, porque esto no es un fraude procesal, no es un delito patrimonial, que obviamente te convoca y te llama. Aquí estamos hablando de que le estás pegando a uno de los pilares de los derechos humanos, que es la no discriminación. Y no te voy a mentir, sobre esta parte, nosotros fuimos aprendiendo y fuimos investigando más, fuimos repasando, porque ya ahorita la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene un parámetro que no teníamos antes. Y me explico, el principal debate de este asunto, ya que lo llevamos, es si se requería o no un catálogo de delitos sobre los cuales deba responder la persona jurídica. Y esa fue la razón por la cual el juez en su momento no vinculó a proceso. Y te digo, una audiencia que terminó a las 8 de la mañana, que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 8 de la mañana el día siguiente. Hasta decimos entre los colegas, oye, casualmente nosotros tenemos el récord de la audiencia más larga en la unidad 3. No me digas, fue titánico, No, 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 ¿no? titánico, cuando además dices, bueno, juez, si ese era tu criterio, que se requirió un catálogo, nos pudiste haber ahorrado una noche. Así es, exacto. Entonces, porque además fue a continuación de dices, podrías haberlo resuelto antes y todos dormíamos. Pero bueno, se llevó ese debate y estuvo bien porque además pues, nos da una vinculación a proceso pues, mucho más sólida posteriormente, pero ahorita nos la negaron en eso. Y la razón de ser era que ellos decían, oye, por seguridad jurídica yo necesito un catálogo de delitos de las personas jurídicas y eso es lo que también termina resolviendo la Corte. Y nosotros decimos, oye, cuando el artículo 27 bis del Código Penal hace referencia a que se responderá por todos los delitos, todos son todos. Claro. Y en ese sentido no se violenta la seguridad jurídica, como no se violenta en otros países donde tienen esta misma fórmula, como es Francia, como es Holanda. Y también, ¿por qué no decirlo? En nuestro propio país tenemos una fórmula similar, por ejemplo, cuando se trata en justicia de adolescentes. Los adolescentes que si bien responden por un delito y están en prisión, al final del día, la ley de justicia de adolescentes dice responderán por todos los delitos. No hay un catálogo para adolescentes. Y el adolescente, una persona que está en formación, que está en una edad en la cual todos cometemos errores, es que es un niño que estás juzgando como hombre, tiene la capacidad de comprender que va a responder por todos los delitos del código. ¿Por qué no lo puede hacer así una persona jurídica cuyos representantes son, por definición legal, mayores de edad? Entonces, es parte del tema. Entonces, no se violenta la seguridad jurídica. Y aquí lo más importante, y que creo que te abre más tu materia de derecho de daños, es cuál es la razón de ser de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo ha evolucionado el tema. Cuando nosotros empezamos esto, cuando tú y yo estudiábamos, Marisol, eh, ah, se tenía que la responsabilidad penal de las personas jurídicas estaba reservada para figuras de derecho penal económico. Tú pensabas en los fraudes, pensabas en delitos marcarios, pensabas en delitos contra la competencia. Inclusive el Código Penal de 31 prevé sanciones que no se han cambiado a las personas jurídicas por casos de monopolio. Código Penal de Sí treinta y es. uno Ajá. hace 95 años. Sí. Y todo lo entendías como una figura de derecho penal económico. ¿Y qué ocurre? El mundo cambia y nuestras visiones evolucionan.
llega el 11 de septiembre y empiezan a decir, oye, vamos a meter la responsabilidad penal de las personas jurídicas para temas de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Porque así fue como se financió el 11 de septiembre, a partir de personas jurídicas. Entonces, se abre esta figura a petición de Estados Unidos. Y finalmente ocurre un gran cisma en la ONU, porque parte de la evolución de los derechos humanos conllevó a que la ONU se planteara si las personas jurídicas pueden, es decir, una persona jurídica particular puede violentar o no derechos humanos. Que si lo quieres ver en la práctica, amparo, es reconocer hasta cuando que una persona física pueda, que un particular puede inclusive violentar garantías y que hoy, por ejemplo, puede ser hasta sujeto de una demanda de amparo, ¿no? Entonces, la ONU se empieza a plantear cuándo una persona jurídica puede, como particular, puede violentar derechos humanos. Y le encarga esta labor a un profesor de Harvard de apellido Ruggie, un hombre muy particular. Y Ruggie elabora este documento que es vinculatorio para el Estado mexicano, en donde establece que las personas jurídicas pueden violentar derechos humanos, inclusive es prácticamente quien te abre el compliance. En sus principios te dice que las personas jurídicas tienen la obligación de promover, respetar y sancionar violaciones a derechos humanos. Y es por eso que se establece a nivel ONU que tienes que tener tus manuales, que tienes que tener tus políticas de cumplimiento, que tienes que realizar esto. O sea, el compliance no es solamente para ver cómo están tus permisos, cómo están tus licencias. El compliance es principalmente cómo estás tú en tu respeto a los derechos humanos y cómo lo promueves. Por eso tenemos un canal de denuncias. El canal de denuncias de las personas jurídicas no es el chismógrafo, sino que es un medio por el cual las personas, las empresas, se hacen del conocimiento de situaciones que pueden estar afectando a la empresa, pero no por un ambiente, sino también en aras del respeto y promoción de los derechos humanos. No es un chismógrafo, no es el canal de chismes de la empresa. Es un canal que requiere y exige acción y medidas. Entonces, Ruggie establece dentro de sus principios 7, 9, 13 y 25 la obligación de los estados de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por todo caso de violación, por violaciones a derechos humanos. Y esto es importantísimo porque el capítulo de responsabilidad penal de personas jurídicas nos surge como una ocurrencia del legislador en 2016, sino que surge como un mandato de la ONU. Y esto es No súper fue una ocurrencia. importantísimo. Y es que te abre todo, porque por ejemplo, a Claro. ti nivel de hecho de daños, pues tú estás acostumbrada a que el daño moral termina siendo me difamó una revista. Pues ahí te va daño moral. Entonces ya, si no es una difamación, no, no puede haber daño moral. No, no. Es que puede haber daño moral por violaciones al compliance, como este órgano de vigilancia de derechos humanos, como que inclusive fue materia de una sentencia posterior muy importante de la Suprema Corte, bajo la misma ponencia de la Margarita Ríos Farjat, que te establece la responsabilidad por daños de las empresas por violaciones a su esquema de compliance. Digo, en ese caso estábamos hablando de un tema de contrataciones. Ujú. Pero ya se empieza a ver esto relevante y ya te habla de por todos los delitos, ¿no? Y la Suprema Corte te hace un análisis de cuándo una empresa debe responder penalmente, ¿no? Y aquí seguimos una fórmula de círculo de personas y hecho de conexión, que fue lo que nosotros le establecimos a la Suprema Corte y que pues, nos lo compró, ¿no? Esta fórmula que nosotros seguimos no te voy a mentir, de la tesis doctoral de Silvina Sigalupo, la hija del, del anterior presidente del Supremo Tribunal de Justicia español, y sobre la cual pues, estudié mucho en mi tesis, por decirlo así. ¿Y qué te dice el círculo de personas de hecho conexión? Lo primero que debes responder en personas jurídicas son qué, quién y cuándo. ¿Por qué delitos vas a responder? Código Penal dice, Ciudad de México dice por todos.
Hay otros estados que la limitan, pero el de la Ciudad de México te dice por todos. Luego, ¿quiénes? ¿Por qué personas responde la persona jurídica? Y este es el círculo de personas. Y aquí lo tenemos muy amplio y atendiendo a los principios de Rubin. ¿Qué te dice? Número uno, respondes por los actos de tus representantes, de tus administradores, ya sean de hecho o de derecho, pero tú y yo sabemos que puedes violentar derechos humanos en la participación de un representante legal. No necesito yo un poder de una empresa para cometer un delito ambiental. No necesito yo un poder de la empresa para poder cometer un homicidio. Entonces tienes que abrir la segunda opción, que es un tema de defecto organizacional. Entonces, se va, tienes en una segunda opción que la empresa va a responder no solamente por los actos de tus representantes, sino va a responder por todos los actos que termine cometiendo una persona sujeta al control organizacional. Y fíjate el cuidado que tuvo el legislador en México de poner control organizacional. Que ojo, esa parte medio la copió de España, pero bueno, qué bueno que la pusieron. ¿Qué significa control organizacional? No estamos hablando, a diferencia a nivel federal, que te habla de miembros y representantes, ¿no? Vete tú a saber qué es un miembro Sí. para el poder, para el Código Penal Federal. Y es una fórmula que sigue desde el Código Penal del 31. Pero bueno, ¿qué persona está sujeta al control organizacional? No, y la respuesta es, no solamente son los representantes, no solamente son los trabajadores. Hay que ver el ámbito de aplicación. Un accionista es difícil que esté sujeto al control organizacional, pero si están sujetos al control organizacional los trabajadores, los proveedores, y ahorita quiero tocar un caso que está ahorita en discusión, y también, ¿por qué no puedo decirlo, por ejemplo, en las escuelas, conforme a la ley anti-bullying que sacó Marcelo Ebrard en su momento, los colegios tienen control organizacional de sus alumnos y inclusive de lo que hacen o no los padres de familia y del ambiente escolar. O sea, imagínate la responsabilidad de un colegio. Ahora que hablamos del homicidio del Williams, que no se fueron contra esa persona, o de la violación en el Payet, que hoy lo tiene con una resolución de la SEP en donde pierde la licencia, o como ese está estudiando, la responsabilidad de Oxesa por la muerte de dos personas en un festival sobre los cuales les cayó una torre que puso un proveedor. Te abre muchísimo la brecha, porque si no va a decir, bueno, yo tengo outsourcing, entonces como tengo outsourcing, yo no tengo control organizacional. No, sí lo tienes, porque tus trabajadores, los trabajadores del outsourcing hacen labores en tu beneficio, con motivo de tu objeto social. Entonces sí están al sujeto del control organizacional, sí reciben instrucciones de tu parte y tú deberías verificar que estaban prestando el servicio conforme a un mínimo establecido. Entonces, fíjate, todo lo que se te abre, no es de que lo cometió un trabajador, no es que lo cometió el representante, ya hablas de todo lo que tenga control organizacional, por ejemplo, y cito el caso de Oxesa, en donde Oxesa organiza un concierto, contrata un proveedor de unas grúas, las grúas no estuvieron puestas de manera adecuada y terminan asesinando a dos personas. ¿Hasta qué punto va a tener? ¿Tiene acceso a control organizacional? Para mí la respuesta es sí, porque debió haber verificado el TV de sus proveedores, porque estaba dentro de su objeto social. Entonces Sí, y te esto abre también todo un lo tema. maneja la ley civil, ¿no? Aun y cuando se contrate por outsourcing, debe responder. Y Debe en, de y en, responder. es- y en este caso, Rubén, ¿cuáles fueron los efectos de la sentencia? ¿Qué analizó la Suprema Corte de Justicia y cuáles fueron los efectos concretos de esta sentencia que revisaron los ministros de la Corte? Bueno, lo que yo te comentaba, ¿qué resolvió la Suprema Corte? Sí, cuándo debe responder o no una persona jurídica de manera penal en la Ciudad de México. Y te termina estableciendo, número uno,
Es inconstitucional que se te exija un catálogo de delitos. Cada estado, como esto es una materia sustantiva, como es derecho penal sustantivo, como es un tema de tipicidad, de quién es sujeto de derecho penal, cada estado va a definir sus límites. Por eso, la Ciudad de México, si quieres que respondan por todos los delitos, está bien. Si a nivel estatal, por ejemplo, Estado de México, quieres imponer un catálogo, está bien. Vamos, cada estado fija sus reglas. Número dos, ya estudiando en concreto la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿cuándo se responde? Y era lo que yo te decía, te habla un círculo de personas y te hace todo este límite del círculo de personas. Es decir, personas representantes o administradores y en una segunda hipótesis, personas que estén bajo el sujeto, bajo el control organizacional que no fueron debidamente supervisadas. Este efecto de organización. Y también te define cuándo. Ya no es el círculo de personas, ya te hablo del hecho de conexión. Es el lenguaje que utiliza la Corte. Y a diferencia de España, te pone cuatro hipótesis distintas, cuatro hipótesis alternas, que se va a responder cuando el delito se ha cometido a nombre, con los medios proporcionados, perdón, a nombre con los medios con las herramientas proporcionadas o medios proporcionados, en beneficio o cuando se ha realizado con motivo de las actividades sociales de la empresa. Y son cuatro hipótesis alternas, no es como España. Nuestro código penal siguió prácticamente todo lo que es España, salvo una letra, que en vez de poner una I, que es en España, que en España lo crean bajo la hipótesis de que solamente puede haber beneficio, porque cuando se hizo la ley española, nada más se trataba como derecho penal económico, no existían los principios de Ruggie, entonces sí se requería el beneficio económico. Aquí la corte es muy clara y te dice, oh, y te dice expresamente, son cuestiones alternas. Basta con que se dé una hipótesis, basta con que haya sido cometido a nombre, basta con que haya cometido con los medios proporcionados, o en beneficio, o dentro de las actividades sociales. Y es donde te abre todo el tema. Ejemplo, lo que platicamos de Accesa, lo que platicamos de los colegios. Cualquier delito ambiental no necesita, tiene que haber un tema de beneficio o entendido como una utilidad. Gracias, Emilisodro, por subir la resolución. Sí, Y sí, al te las final, había mandado también. no, no, pero pues gracias por compartir, hacer más ágil la plática, ¿no? Así es. Y al final del día también tenemos, ¿qué es lo que te dice la Corte? ¿En qué terminó, en qué termina todo esto? Pues que en cumplimiento de la sentencia se vincula proceso a UBS. Y es la primera persona jurídica, yo te diría casi a nivel Latinoamérica, que es vinculada a proceso por un tema de violaciones a derechos humanos. No es un Oye, tema Roberto, aquí me económico. quiero detener un poquito. Ok, la resolución en papel es magnífica porque nos abre brecha, nos abre un panorama. Gracias a este precedente se quita ese tabú, ¿no? Que habíamos siempre establecido que es difícil vincular a una persona moral. Que es una ocurrencia, ¿no? No va a Eh, pasar. no, oye, hiciste un excelente laboratorio jurídico, yo así lo llamo, porque hay cosas que están en la ley y no todas son legales, constitucionales y convencionales, sino que debe ser el análisis de los abogados valientes que van a la lucha como tú en este tema de decir, bueno, esto está mal, tiene que haber una modificación y esa modificación lo hace la interpretación, ¿no? Que es la jurisprudencia. Y lo que yo les he dicho siempre a los compañeros es que el derecho de daño se está construyendo apenas, ¿no? Porque advertimos cuestiones que son inconstitucionales, sobre todo en representación a víctimas, y están ahí por los siglos de los siglos de los siglos, y hasta que no se hace una reflexión por los casos que uno como postulante lleva a los tribunales, no se modifica nada y pueden pasar los años y estar el artículo 27 y 422 o 21 en la misma forma, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con Leonardo? Y a lo que voy con la víctima en este caso. Se oye mucho
que en el tema sobre todo de bancos, cuando sucede que demandan, hay una lista negra en donde Es los que, boletinan y que ya de por vida ya no van a poder conseguir trabajo, al menos en su esfera, ¿no? Eso es cierto. ¿Dónde encuentras esa lista negra? ¿Cómo puedes probar? Porque ahí se me ataja un tema de daños punitivos, ¿no? Porque al final de cuentas les están frustrando su proyecto de vida solo por el hecho de alzar la voz, solo por el hecho del reconocimiento de un derecho el cual está constitucionalizado, ¿no? pues mira, la lista negra existe. No lo vas a encontrar como un letrero de Se Busca o una foto de Leonardo tachada. Pero la verdad de las cosas es que Leonardo no pudo volver a encontrar trabajo en el sector financiero. Y Te te lo puedo hablo asegurar de alguien que tenía porque capacitación, que además es un medio que tiene sí, ciertas relaciones, ¿sabes? Ciertas amistades. Estaba completamente vetado. Tan es así que a partir de ahí, pues él se terminó volviendo activista y empieza a volverse un activista de su causa, un activista de la comunidad LGBT y que poco a poco lo fue acercando ya a una labor más de servicio público, pero él jamás regresa ni le van a permitir regresar a la banca privada, ¿no? Y, y creo que todos aquí sabemos que hay ciertas reglas que si bien no están escritas, sabemos que existen. Tú podemos poner o ahora que viene el mundial, un panini, si quieres verlo así, una colección de fotos de los principales directores de las empresas, quienes forman parte de estas cúpulas, de cierta forma empresariales. ¿Cuántas mujeres vamos a ver ahí? ¿Cuántos miembros de la comunidad LGBT vamos a encontrar ahí? Prácticamente es blanco, mediana edad, heterosexual, o poderlo decir así. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que ver? A mí me da mucha risa, por ejemplo, bueno, no risa, me da dolor, me parece irónico, me parece un cinismo, cuando ves esos foros de las mujeres, esos foros por la igualdad y la equidad, y al final del evento se toman su foto y ves que son en su mayoría hombres y en su caso quizás invitaron a dos mujeres. Y dices, Dios mío santo, ¿qué te va a hablar un hombre de equidad de género? Cuando realmente quien tiene que hablar y quien tiene que dar cátedra sería en su caso quien padece esta misma discriminación. Lactancia. ¿Cuántas empresas tienen una sala de lactancia? ¿Cuántas? ¿Cuántas empresas o qué mujer puede decir que después de dar a luz, le respetaron y llega una empresa completamente comprensiva de, de que también es mamá? Y son cuestiones que sabemos. Y aquí son esos temas no reconocidos, y aquí es realmente quien levanta la voz, va, y por eso todas las empresas que presumen, pues yo tengo mi buzón de quejas, pero pues nunca me llega nada, no, pues no te va a llegar nada, porque aquí es la ley garrote, así es, te quejas, te despido. o te hago la vida miserable, o no te creo, o te trato como loco. Dice, no, Ajá. no, pues prefiero no llamar la atención, así estoy bien. Y es el tema, por ejemplo, la comunidad LGBT. Que así como las mujeres también, desafortunadamente, luego no les toca más que callar los chiflidos, las miradas, los comentarios incómodos, los tratos desiguales. ¿Cuántas mujeres ganan igual que un hombre que hace exactamente la misma labor? Son temas no escritos, no hay una ley que te dice tienes que tratar mejor al hombre que a la mujer, pero sabemos que México es un país machista y que así te trata. Entonces, ha sido todo un problema y así es como se abre brecha, ¿no? Y no se animan. Por ejemplo, está el terrible caso de Reforma 222, en donde una persona que se identificaba como, como mujer trans, pues no le permiten entrar al baño de mujeres. Y si bien este asunto llegó a la Suprema Corte,
llega, pero por la vía equivocada, porque llega como ante un caso de CONAPRED, nunca como de hecho de daños, Así es. cuando era un caso de libro de texto de daño moral, desde mi punto Así de es. vista. Bueno, pero después sí se vuelve, ¿no? En la vía civil y se resuelve. Pero bueno, yo sé que todos quieren hacerte muchas preguntas, Rubén. Eh, A sus ya órdenes. nada más, conclúyenos. ¿Qué deja esta sentencia para los abogados penalistas, para los abogados que defienden empresas, para los abogados que asesoran y que necesitan hacer un verdadero compliance, para evitar sobre todo este tipo de situaciones que se están dando de manera muy recurrente y reiterada en los centros de trabajo? ¿Qué deja? Yo te puedo decir que deja unos ojos abiertos, deja una señal de esperanza y, ¿por qué no decirlo? Deja un juicio de conciencia. Me explico. Deja ojos abiertos porque lo que se suponía que no existía, sí existe y sí está vigente. Y a raíz de esto, no solamente es que tú vayas y no se trata de, mira, ya se abrió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ahora todos los litigantes vámonos como lobos para tratar de ir a meter las personas jurídicas en todos los asuntos. Sí, pero lo que te deja es la enseñanza de qué debo hacer yo para que no me pase a mí. ¿Por qué mi buzón de quejas no es un chismógrafo? A diferencia, y hay doctores en derecho muy respetados que sostenían y vendían sus proyectos de compliance bajo la mentira o bajo que si tú tienes tus carpetas de tu código de ética, de tus manuales, ya es imposible que te afecten. No, perdóname, estás muy equivocado. Lo que tienen que hacer las empresas no es pedirle a ChatGPT que te haga códigos de ética, es que actúes en respeto a los derechos humanos. Porque no te sirve de nada tener carpetas y carpetas y carpetas y manuales y reglamentos, circulares, lo que tú quieras, para que tu empresa sea respetuosa de los derechos humanos y actúe de manera correcta. La discriminación no la eliminas como lluvia es, poniendo un cartel en el baño de lluvia y un arco iris. La discriminación es mucho más allá que eso. Si volvemos al tema de las mujeres, yo no voy a ser una empresa respetuosa a las mujeres porque el 8 de marzo nos pintemos de morado. Es mucho más allá de eso, es algo que se trabaja todos los días. Es terrible hablar de un día de la mujer, o un día de la no exclusión, o un día de la diversidad, cuando lo que se sufre es todo el año. Y es por eso que te dejo ojos abiertos. Para mí lo más importante de esta resolución es que te abre el paradigma para un cambio cultural, buscando que las empresas desde adentro busquen un cambio y traten en la medida de lo posible de erradicar. Cuando tú y yo éramos niños, Marisol, se utilizaba, por ejemplo, abiertamente la palabra negro. El apodo era negro, inclusive decían, todo mundo tiene un amigo al que apodas el negro. Ibas a la tienda y comprabas un negrito. Escuchabas canciones de Cricri, del negrito Sandía. Y hoy en día hemos tenido un cambio cultural y somos muy respetuosos de la palabra con N. Y así es como se va cambiando, poco a poco, pero se requiere un cambio cultural para poco a poco empezar a estar radicando. Digo, yo te lo digo abiertamente, hay discusiones a veces con mi mamá que digo, oye, perdóname, pero a ti y a mí nos educaron, por ejemplo, a chanclazos, Marisol, o por lo menos a mí. Y la verdad Bien. es que nos bien educaron, Rubén. Pues sí, pero yo, por ejemplo, en mi vida jamás voy a tocar a mi hijo. Claro. Hay cosas que vas cambiando culturalmente y lo vas a tratar de llevar de manera distinta. Y es lo que yo espero con esta resolución. Un mejor país, Un pero de mejor buen cambio país. cultural. Pues ya pusiste tu granito de arena, Rubén. Excelente. Felicitaciones por este gran logro. Yo sé que todavía sigues en la batalla,
¿Qué le espera a Sí. Leonardo? Todos preguntan, ¿se hizo demanda por daño moral? Sí, sí se hizo, ya lleva un rato, digo, ahorita todavía estamos en negociaciones, pero sinceramente me queda claro que no es una negociación sincera, entonces no sabemos qué pase. Sí se hizo demanda de daño moral. Gracias a Dios, digo, Leonardo no solamente ha tenido la valentía para afrontar su asunto, sino que pues también ha contado con la preparación y, por qué no decirlo, con el tiempo y mucha suerte, ¿no? Entonces son todos esos temas, ¿no? O sea, de por lo cual él se atrevió a llegar ahí. Y por eso te decía de lo de Reforma 222. O sea, tenías todos los medios para llegar más lejos, pero pues, no se contaron con los medios, ¿no? O sea, vamos, me queda claro que lo quisieron dejar ahí, pero no llegaron mucho más allá. Y así desafortunadamente hay muchos casos en donde pues dicen, oye, no tengo cómo enfrentar una batalla y pues no la voy a librar. Y es que si materializas la situación, Rubén, a ver, Leonardo, ¿qué hace? Sin trabajo, con como dices, un asunto totote que tiene muchas aristas, penal, civil, administrativo, pero en ninguno de ellos se le ha reparado el daño, porque todo está en trámite, está reconocido un derecho, está en proceso un tema de reparación de daño Su vida moral. cambió. O O sea, sea, y ¿de qué cuando digo su vida vive, cambió, ni no? siquiera se ¿Cómo puede creer eso. mantiene a sus hijos? Pues mira, tiene la suerte de un esposo que lo ha apoyado, por lo cual han podido salir adelante. No te voy a mentir, se las ha visto negras. O sea, cuando te digo es a punto de perder la casa por una hipoteca, sufriendo con la colegiatura de los niños. Pues vamos, creo que los niños no conocen ni Acapulco, desafortunadamente. O sea, vamos a un cambio a su nivel de vida de manera estructural. Gracias a esto y a que las cosas convocan, terminó, pero te hablo después de 4 o 5 años, encontró un trabajo más estable ya en el servicio público. Este, hoy en día, ¿en dónde está? En la FIN, trabajando. Pues Pero, sí. pero te hablo de que tuvo su chamba en la FIN en octubre. O sea, no. Él fue despedido en 2020. 5 años. Así es. Y a la fecha todavía no hay Mm. reparación. No hay reparaciones, es nuestra lucha diaria. Esperemos que esto ya se soluciona y empezamos a ver una oportunidad de llegar a una solución, porque derivada de la resolución de la Suprema Corte fue que las autoridades de Estados Unidos empezaron a voltear a ver este asunto. Bueno, no las autoridades, bueno, los funcionarios del Banco de Estados Unidos empezaron a ver este asunto. ¿Por qué? Porque literal se negaban la gente de UBS a darle solución. Y te digo esto sin importar que tengo vinculados a procesos al que era el director general, a la que era directora de recursos humanos. Tengo una orden de comparecencia contra 2 personas extranjeras, la brasileña que lo vino a despedir y una ciudadana americana que que era la que llevó materialmente el compliance. Y estas 2 personas tienen una orden de comparecencia para que en el momento en que visiten a nuestro país, pues se van a ahorrar el taxi del aeropuerto y las van a llevar directamente ante el juez de control. En libertad, ¿eh? O sea, vamos, porque no es por la materialidad del asunto, pero ya la policía se encargará de si llegan a México, que efectivamente tengan una atención, vamos, acudan, ¿no? Y ya el juez pues ya resolverá su situación, ¿no? Pero pues, vamos, no es un tema de libertad. Y estamos en esta situación, digo, desafortunadamente, si cualquier persona hubiera entrado con lógica, si una persona no hubiera estado sin razón, este, y haya decidido despedirlo por discriminación, pues lo hubiera seguido el caso a cualquier abogado. Y yo estoy seguro que cualquiera de los presentes hubiera dicho, oye, pues ya la relación no se da, si están estas medidas ante COPRED, pues, ante CONAPRED, perdón, te sientas y ves cómo llegas a una indemnización, ¿no? Y pues la legal, lo que ya está establecido. Se vinculan a las personas físicas y ya.
El del oficial de cumplimiento, ¿qué conducta tuvo en el asunto? La discriminación que le atacan es que siendo, y va directamente con la persona jurídica, como lo establece COPRED, fue pues que no llevó debidamente su labor de oficial de cumplimiento y que inclusive están solapando, encubriendo, favoreciendo exactamente temas de debida diligencia, Emily, pero el oficial de cumplimiento terminó siendo un oficial de encubrimiento y jamás emitió una resolución acerca de si hubo o no discriminación. Ella tenía todas las facultades de la empresa para poner fin a este tema, de hacer cesar o por lo menos controlar la agresión a Leonardo, de haberlo movido de área, de haberle dado estabilidad en el empleo. Y contrario a eso, pues simplemente dijo, pues nada, no nos vino a tomar notas. Ya después de 5 años, nos terminaron exhibiendo la supuesta investigación ante Copreta. Te hablo después de 5 años y no determina nada en una determinación supuestamente de ella que no viene ni firmada. Usted dirá. Terrible. A ver si hay alguno de los compañeros que quieran hacer uso de la voz por mediante el micrófono, hacerle una pregunta al maestro Rubén. Si no, nos seguimos con las preguntas de redes sociales. Ale, si hay alguna pregunta en redes sociales. No, Israel, nada más en redes sociales agradecen que compartan sus conocimientos, ya que son de gran importancia para el desarrollo de nuestra vida profesional y excelente tema jurídico. Muchas gracias. gracias. Bueno, tenemos una mano levantada. Bueno, tres. A ver, iniciamos con Israel. Hola, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Israel. Eh, en atención, maestro, al tema de discriminación. Yo actualmente estoy iniciando una carpeta en contra de 8 personas por discriminación, pero aquí mi duda es que si dentro de cuando ya tengamos judicializada la carpeta, al juez de control se le hace del conocimiento de todos los derechos humanos igual violentados dentro de la acción de esta discriminación. El juez los toma en consideración, bueno, toma en consideración los derechos humanos que posiblemente se hayan violentado y hacerle del conocimiento, yo como asesor jurídico de la víctima, o prácticamente el Ministerio Público tiene que hacer esa tarea en conjunto conmigo para que en la formulación se vea todo ese tema de la violación a derechos humanos, maestro. Sí, a ver, es una labor conjunta y tú debes de tener mucho cuidado, sobre todo que la formulación quede debidamente plasmado el hecho. Aunque si, por ejemplo, si el Ministerio Público decide hacer un resumen y para ti es importante un tema, platícalo con él, pero tienes la oportunidad de hacerle apreciaciones a la formulación de imputación. Aquí lo que yo te recomendaría es, ya creo que Emily fue, no sé, quien subió la sentencia, igual la doctora Marisol la compartió. Yo te recomendaría que la leas porque en el texto de la sentencia te dice cómo el Ministerio Público debe de formular la imputación. Y no solamente para el caso de la persona jurídica, sino también para un tema de discriminación. Yo creo que te va a dar mucha luz a ti y a la autoridad para que puedas hacer las Ok, acusaciones en bueno. este caso. Gracias. Está por aquí Gracias. nuestro amigo Enrique Villegas, de que te quiere saludar. ¿Cómo estás, Enrique? Enrique, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo no tengo preguntas, solamente quería saludarlos a ti, Marisol, y por supuesto a Rubén. Y de veras, me gusta mucho destacar el gran trabajo de Rubén. A Rubén lo conozco hace ya varios años, además de que Fuiste mi jefe. tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y de veras que desde hace años
cuando estuvimos en un despacho importante, con Rubén me tocó llevar un caso penal que también parecía imposible y al final, pues con los esfuerzos, yo ahí ayudando a Rubén en la parte penal, bueno, pues hicimos lo imposible, o sea, metimos a la cárcel a un par de sujetos que se querían pasar de listos. En ese entonces defendíamos a un banco muy importante en México. Y bueno, Rubén siempre ha sido un abogado muy estudioso, muy escrupuloso y de veras que me da mucho gusto ver este tipo de sentencias que son las que realmente sientan los precedentes, como dices Marisol, son las que nos abren brecha. Así es que solamente mi reconocimiento para ti, Rubén, ya lo he expresado y, y de veras que me da mucho gusto. Y por supuesto también a Marisol, pues que es una abogada experta en daños, entonces la combinación de una sesión como hoy es verdaderamente fabulosa y se agradece para todos los que también nos gusta pues este derecho de daños. Así es que pues muchas gracias, un fuerte abrazo a los dos y qué gran sesión el día de hoy. Gracias, Enrique. Muchas Gracias gracias, a Enrique, ti. la verdad, se agradece mucho. Sí. Ay, también está aquí una de las grandes en el derecho laboral, Emily Sutro. Oye, Rubén, antes de darle la voz a Emily, te vamos a invitar a dar clase en INDECAJ, ¿eh? No, pues encantado, muchísimas gracias. Sí, Claro sí, que sí. necesitamos ponentes como tú para coadyuvar en el tema, ¿no? De la reparación del daño, sobre todo derivada de delitos, que también es un tema sasazo, que poco se explora, que poco se pide bien y que al final del día hay todavía mucho por qué empezar a avanzar y abrir brecha. Emily, ¿cómo estás? Qué linda. Gracias por conectarte. Ya, ¿me Gracias, estás? doctora Marisol, mi gracia no se podía. Muchas gracias por tus palabras. Qué buen evento el de hoy, no me lo podía perder. Un gusto en conocerle a tu ponente y de verdad que esperamos tenerte pronto en INDECAC. Yo soy experta en derecho laboral, ya lo decía por ahí la maestra Marisol. ¿Y cómo dejas a flor de piel esta situación de que el empleador que vive en desconocimiento de los derechos humanos se está autoinfligiendo un daño que tarde o temprano le va a costar en donde más duele? La factura le va a pasar al dinero, ¿no? Yo les digo, si no les gusta por este romanticismo de los derechos humanos, háganlo por cuidar su lana, háganlo por cuidar la continuidad del negocio, háganlo por el daño reputacional. Qué padre que lo llevas a esta situación de que el canal de denuncia jamás ha sido un chismógrafo. Son situaciones que se tienen que tomar desde un primer momento y la importancia de tener un oficial de cumplimiento que haga debida diligencia, que sí tenga, aparte de todo lo que tú decías, la documental, pero cómo vive ese compliance, cómo realmente tienes las evidencias de cumplimiento, que hiciste actas de investigación privada y hasta dónde los llevas. Entonces, recordar que la libertad empresarial siempre va a terminar donde comienzan el derecho de las personas a no ser discriminadas, a no ser violentadas. Me quedo con tu amparo en revisión para hacerle un buen uso, prometo, en docencia en clases. Y no sé si por ahí traigas en el radar la La, sentencia de re- Buzos Misquitos, la sentencia de Buzos Misquitos contra Honduras. Y justamente habla ahí de los parámetros mínimos de justamente lo que tendríamos que estar observando en los protocolos. Si me lo permites, te la comparto, es de mis sí, por favor. sentencias favoritas y hace las veces de decirle al empleador qué es lo mínimo que tendrías que estar viendo al momento de hacer una relación de trabajo. No te agradezco mucho. Sobre todo hay un tema que se abrió una tesis aislada en materia laboral que te dice que la autoridad laboral en su laudo puede establecer una responsabilidad por daños en caso de discriminación. Pues Es una sí, tesis pero los aislada jueces laborales no. yo sé, pero la pusieron. Sí, Yo estoy sí, de acuerdo contigo, a mí lo que más me llama la atención es que es una prestación pues, que no es la habitual y que no existe a nivel laboral, pero ahí está tu tesis. ahí está. Sí, sí existe la tesis y qué desafortunado que hoy nos digan los juzgados de lo laboral.
ahí te reservo el derecho y vete en vía civil o vete en vía penal, porque entonces los 1.010 artículos no nos sirven, en nuestra ley federal del trabajo no nos alcanza y tenemos que ir a daños con Marisol y tenemos que ir a la vía penal contigo para buscar algo que hoy debería ser un reclamo que se debería atender desde la parte laboral. Desde la parte laboral tendríamos ¿qué pasa con una situación de violencia por daño psicosocial? ¿Qué pasa con una situación de hostigamiento y acoso? Figuras reconocidas por la Ley Federal del Trabajo en el 3 bis, pero que hoy el juez está amarrado y está impedido. Y esta sentencia en la que tú haces mención, pues sí, pero nada más la tenemos una vez más y tristemente en papel. Tenemos que dotar, y esperemos que sea rápido porque tenemos jueces nuevos, tenemos que dotar a los jueces de la posibilidad de pronunciarse sobre la reparación del daño. Y es que Emily dice eso, algo muy importante. Ya nos pasó en materia penal, ya nos pasó en materia penal en donde le dicen al juez, oye, asómate a la materia civil cuando vayas a cuantificar daños. Y los jueces penales decían al principio no, no y no. No, y la reparación del daño era ínfima para las víctimas. ¿Qué hacían las víctimas? Pues en una victimización secundaria tendrían que ir a agotar el proceso civil, ¿no? O sea, un desgaste económico, largo en tiempo. Hoy en día ya algunos jueces ya están sentenciando en tema de reparación del daño atendiendo a la cuestión civil, porque en la materia civil pues eminentemente la reparación es de naturaleza civil. Entonces, hay que empezar a pedirlo en la vía laboral para que se empiecen a hacer los precedentes y digan, a ver, juez laboral, es un derecho fundamental la reparación del daño, no tiene por qué irse la víctima o el trabajador a otra instancia en un tema de reparación íntegra del daño. Pero como bien dices, hay que picar piedra y sobre todo ser de esos abogados con conocimiento y con buenos argumentos para presentar esas reclamaciones en esos rubros. ¿Alguien más tiene la mano levantada que le puedan habilitar si Creo es que que quieren Claudia hacer alguna Galicia pregunta? y Carlos Soto. ¿Mande? Sí, un buen día aquí. Disculpen que no prenda mi cámara, pero mi internet anda fallando un poquito. Licenciado, de verdad, muchísimas gracias. Es un tema más que interesante. Obviamente abre brecha, nos deja mucho trabajo también para nosotros, para no solamente reflexionar, sino para investigar y trabajar en el área. Fíjese que tengo yo un conocimiento de una discriminación, de hecho lo puse en los comentarios, de una persona que trabajó para la UNAM muchos años. Iba todo bien hasta que se vuelve mamá y tiene un pequeño con autismo que requiere obviamente la atención y ahí empieza a sufrir la discriminación. Y mire, desgraciadamente, cuando se toca un tema laboral, como lo comentaba la cuestión de Leonardo, pues tiene que pensar pues la persona que lo está sufriendo en todas las aristas, porque en un momento determinado, pues tiene que darle de comer a los hijos. Ella, separada de su pareja, él nunca se hizo cargo, y pues no puede darse el gusto de presentar ningún trámite, por la discriminación. Algunas ocasiones yo se lo sugerí, pero tenía un miedo increíble. Una mamá que hace de papá y tiene la responsabilidad de mantener a dos hijos y uno con capacidades especiales es realmente un reto. Em, Después de tener una plaza de personal de confianza, la tratan como personal de base, y no solamente por el checado de una tarjeta, sino la manera en que se conducen a ella. Aquí mi pregunta es, porque usted hablaba atinadamente, pues sí, de tener todo esas documentales para en todo caso tener, pues, adelantado la posibilidad del éxito en iniciar obviamente la carpeta de investigación. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con esa documentación? Porque ningún compañero va a apoyar una situación así, porque también está de por medio el trabajo, ¿no? Pues es el caso No de Leonardo. pudiera, Leonardo no tiene testigos por eso, ajá, pero para no eso puede, tienes tus correos. Y yo te ajá, diría, aquí tienes una forma de documentar, sí, este, pero también activa el compliance, porque tú de ahí te vas a poder seguir, que es parte de lo que eso es. claro, Oye, tienes una labor de investigar. Y si tú no ok, investigas y si tú no tomas las medidas, pues tú ya eres parte del problema. claro, claro, Porque inclusive te digo, es cuando el oficial de cumplimiento se convierte en oficial de encubrimiento.
claro, Y es donde tú de así ahí te es. puedes seguir, sobre todo a la hora de derechos de años, decir, oye, pues perdóname, pero son personas sujetas a tu control organizacional, tú lo manejaste así, o sea, yo lo empezaría a hacer así, o sea, aquí nadie vas a tener testigos. Ajá, por la Inclusive naturaleza del hecho. no te quieren ni volver a hablar, ¿no? Porque Exacto. es Sí, como si fueras radioactivo, ¿no? O sea, Dios saludarte, mío. saludarte puede tener represalias. Así es, malamente. Sí es, así es. Yo Entonces, obviamente, haciendo obviamente ese estudio, y aunque ella ya haya renunciado, no prescribe su derecho en este caso. Ella acaba de renunciar, ya le dieron, porque ya no aguantaba tanta presión, ¿eh? Mira, te lo Pero, platico. Ahora sí que cada quien a su área, te platico. En materia laboral, pues ya Emily te dirá cuánto tiempo tiene para si tiene algún derecho laboral. En ok, materia, en materia civil, pues ya Marisol te dirá cuánto tiempo tiene para en su caso pedir alguna reacción, porque por ahí había un criterio que te hablaba de 10 años. sí, Pero sí, igual, Así es. y todo esto fue, digamos, con esta despedida de Margarita Ros Farhat, que empezó a soltar precedentes fuertes en sus últimos 6 meses. Y digo, no porque los anteriores los demeritara, pero es porque estos son muy buenos. En materia penal, te diría, la discriminación tiene un alcance de 1 año, es un delito sí, de querella. Pero sí, para que tú no te metas en problemas en responsabilidad penal de personas jurídicas, como es una sanción económica, yo te diría, para que estés muy tranquilo, tienes que presentarla antes de 6 meses. ok, ok, Muy bueno, bien, pues muy le bien, agradezco pues, muchísimo, muchas gracias. No, de pues ti, Cris. gracias a todos, porque ya estamos sobre el tiempo. Sabemos que Rubén tiene muchas actividades el día de hoy. Fue un gusto, Rubén, estar contigo y no me resta más decirles que acuérdense que tenemos inscripciones abiertas para el grupo de maestría de Derecho de Daños. Nos preguntan si Rubén va a estar con nosotros, ya le hicimos la invitación, entonces ya nada más faltaría que él nos corrobore y nos confirme. No hay Esta problema. maestría la vamos a iniciar el próximo 26 de febrero con una ponencia magistral en Derecho de Daños y vamos a iniciar clases el día 4 de marzo. La maestría es completamente virtual porque tenemos ponentes internacionales. Eh, es de miércoles y jueves de 18:30 a 21 horas. Y bueno, ustedes van a tener la oportunidad de una doble titulación. ¿Por qué? Porque la maestría está ofertada con la especialidad en responsabilidad civil. Así es que ustedes pueden salir como maestros en derecho de daños y especialistas en responsabilidad civil. Como les dije, es completamente virtual porque nuestra plantilla docente está seleccionada con ponentes de corte internacional. ¿Por qué es esto? Porque definitivamente el derecho de daños ha tenido una evolución bastante importante en otros países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Y entonces nuestros ponentes son ponentes que nos vienen a traer cosas en las cuales nosotros podemos aprender mucho. México ya estamos avanzando mucho en tema de daños, ya nos estamos animando a escribir al respecto, ya no nos estamos copiando nada de nada ni de nadie. Rubén también nos ha escrito algunos artículos en el tema. Y bueno, esta maestría les da a ustedes la posibilidad de que si te dedicas a materia familiar, materia laboral, materia penal, materia civil, la puedes aplicar porque el derecho de daños es transversal. Daños existen en todas las materias, pero hay que saber cómo identificar el daño, la entidad del daño, hay que saber la tipología de los daños para poder hacer debidos planteamientos y sobre todo dirigir en base a tus conocimientos demandas, decía el maestro Jorge Pantoja Bravo, demandas docentes. Y yo me ponía, ¿por qué me está diciendo demandas docentes? Será demandas decentes, ¿no? No, demandas docentes, porque tenemos que enseñarle a los juzgadores el planteamiento de buenos argumentos en torno al derecho de daños. Nuestra maestría está abierta para todas las personas, incluso para quienes no son abogados. ¿Por qué?
porque tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos médicos legistas como alumnos, porque esta materia es de conocimiento y de importancia para estas materias en el desarrollo profesional. Rubén, pues qué gusto tenerte. Ahí está, mira, el programa de la maestría, el programa académico que dura 2 años, la especialidad dura solamente 1 año. Entonces, derecho de daños lo vamos a encontrar en todos lados, en los temas de consumidor, una materia completamente virgen que no se ha explorado hasta la fecha, mala praxis médica, responsabilidad profesional, responsabilidad derivada de delito, responsabilidad que se reclama al Estado en la vía administrativa, responsabilidad civil por mecanismos peligrosos, la llamada responsabilidad vicaria. Aquí en este programa hemos realizado un contenido importante para que no solamente se lleven la teoría, sino también establecemos talleres de litigación que les vamos a ayudar y les vamos a enseñar a hacer planteamientos y vamos a analizar casos prácticos como ahorita analizamos esta sentencia, pues la maestría, como les he dicho, ha sido un constructo jurisprudencial y lo que vemos es pura jurisprudencia tanto nacional como internacional. ¿Para qué? Para que todo el temario se enriquezca y sobre todo ustedes se lleven la convencionalidad de cómo se está aplicando, sobre todo porque los temas de reparación integral del daño vienen de la Suprema, de la Corte Internacional. Tenemos una influencia bastante importante en tema de reparación por parte de las sentencias que han emitido en la Corte Interamericana. Chicos, esto fue ya el cierre de nuestra ponencia. No me voy sin antes agradecer infinitamente a Rubén. Rubén, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por darnos un poquito de tu conocimiento y esperemos que más adelante podamos contar contigo en la maestría. Y bueno, chicos, a todos por conectarse. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias por tu invitación y sobre todo, pues gracias a todos los que se animaron a acompañarnos, ¿no? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Que tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a analizar otra sentencia. En un rato más les subo otra vez la sentencia de Rubén. Emily, si me puedes compartir la sentencia que nos ibas a decir para también subirla al chat y todos tengamos la posibilidad de leerlas. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día.